Hola a todos amantes del entretenimiento y las buenas historias. ¿Cómo están por ahí? Espero que genial. Hoy tengo para ustedes un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes saquen las palomitas de maíz y se preparen para una dosis de pura adrenalina y romance. Porque sí, amigos míos, vamos a hablar de un fenómeno que está arrasando, de un actor que no para de conquistarnos y sobre todo, de una serie que está generando revuelo por todo lo alto. Así es, estoy hablando de Can Yaman y su flamante nueva producción que promete dejarnos sin aliento, no te lo pierdas. Si todavía no están suscritos a este canal, ¿a qué esperan? Denle ahora mismo a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de lo que traemos para ustedes, porque créanme, esto se pone cada vez más interesante. Y es que ¿quién no conoce a Can Yaman a estas alturas? Este actor turco se ha convertido en un verdadero ídolo a nivel internacional, y no es para menos. Su carisma arrollador, su físico imponente y esa mirada que derrite hasta el hielo lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto en telenovelas que nos han hecho suspirar, en dramas que nos han conmovido hasta las lágrimas, y ahora, con No te lo pierdas, parece que Yaman está decidido a superarse a sí mismo, a explorar nuevas facetas y a regalarnos una historia que, a juzgar por los primeros avances y la expectación que ha generado, va a ser un antes y un después en su carrera. La premisa de No te lo pierdas es, en sí misma, un imán para la curiosidad. Nos sumerge en un mundo donde las apariencias engañan, donde las pasiones desatadas chocan contra los muros de la ambición y donde un amor prohibido se convierte en el hilo conductor de una trama llena de giros inesperados. Se dice que la serie explora las complejidades de las relaciones humanas, la lucha por el poder y, por supuesto, ese sentimiento que nos mueve a todos, el amor. Pero no esperen un romance de cuento de hadas convencional. Aquí parece que el amor viene acompañado de peligro, de secretos oscuros y de decisiones difíciles que pondrán a prueba la fortaleza de los personajes. La ambientación, según los primeros vistazos, es suntuosa, transportándonos a escenarios que evocan lujo y misterio a partes iguales, creando el telón de fondo perfecto para una historia que promete ser tan visualmente impactante como emocionalmente densa. Can Yaman se mete en la piel de un protagonista fascinante, un hombre que aparentemente lo tiene todo: éxito, dinero, un futuro prometedor. Pero como suele ocurrir en las grandes historias, bajo esa capa de perfección se esconde un alma atormentada, un pasado que lo persigue y un deseo profundo de encontrar algo más auténtico. Y es ahí donde entra en escena el otro pilar de esta historia, ese personaje femenino que, estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar. La química entre Can Yaman y su coprotagonista es, según los rumores y las primeras imágenes, explosiva. Se vislumbra una conexión intensa, una atracción magnética que traspasa la pantalla y que promete ser uno de los grandes atractivos de la serie. ¿Se atreverán a desafiar las convenciones? ¿Podrán su amor superar los obstáculos que se les presenten? Estas son las preguntas que nos dejan con la boca abierta y con la impaciencia creciendo a cada minuto que pasa hasta el estreno. Lo que más me intriga de No te lo pierdas es la promesa de una narrativa adulta y madura. A diferencia de algunas de sus producciones anteriores, donde el romance juvenil era el protagonista, esta serie parece apuntar a un público más exigente, a quienes buscan historias con profundidad, con personajes complejos y con dilemas morales que nos hagan reflexionar. El guión, por lo que he podido averiguar, está cuidadosamente elaborado, con diálogos inteligentes y una trama que se va desgranando poco a poco, manteniendo siempre el suspense y la intriga. No se trata solo de ver a Can Yaman lucirse, que ya de por sí es un espectáculo, sino de adentrarse en un universo de emociones encontradas, de lealtades puestas a prueba y de decisiones que marcan un antes y un después. La complejidad de los personajes sugiere que no habrá blancos y negros, sino una rica paleta de grises, donde las motivaciones y las acciones de cada uno estarán teñidas por sus propias experiencias y conflictos internos. Esto es lo que distingue a una buena serie de una obra maestra. Además de la actuación de Can Yaman, otro punto fuerte de No te lo pierdas es su producción. Las imágenes que hemos visto son espectaculares. Escenarios de ensueño, vestuarios impecables y una cinematografía que cuida hasta el último detalle. Esto no es casualidad, porque cuando un proyecto se toma tan en serio la calidad visual, se nota en la experiencia del espectador. Cada escena parece una obra de arte, cada plano está diseñado para sumergirnos por completo en la historia y en el ambiente que los creadores han querido recrear. Y si a eso le sumamos una banda sonora que, por lo que he escuchado, es épica y envolvente, tenemos todos los ingredientes para una experiencia audiovisual de primer nivel.
La dirección de fotografía promete capturar la belleza y el drama de cada momento, utilizando la luz y la sombra para acentuar las emociones y los conflictos latentes. La elección de las locaciones, que según rumores incluyen tanto mansiones opulentas como rincones sombríos y misteriosos, añade capas de significado y crea un contraste visual que refleja la dualidad de la historia y sus personajes. Y hablemos de la actuación. Kanyaman ha demostrado una versatilidad impresionante a lo largo de su carrera. Ha pasado de ser el galán conquistador a personajes con más aristas, más vulnerabilidades. En No te lo pierdas, parece que va a llevar esto a otro nivel. Se dice que está explorando una intensidad emocional que nos va a sorprender, que va a mostrar un lado más vulnerable de su personaje, un hombre que lucha contra sus propios demonios y que busca la redención. Y esto, amigos, es lo que hace a un actor realmente grande, la capacidad de emocionar, de conectar con el público a un nivel profundo. La coprotagonista, por su parte, también está recibiendo elogios por su desempeño. Se rumorea que tiene una presencia escénica magnética y que su interpretación está a la altura de la de Yaman, creando un dúo actoral que promete ser inolvidable. La sinergia entre ellos es crucial para que la historia de amor funcione, y todo indica que la química será uno de los pilares fundamentales de la serie. Se espera que ambos actores se sumerjan en personajes complejos, con pasados dolorosos y futuros inciertos, obligándolos a tomar decisiones que definirán no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean. La expectación en torno a No te lo pierdas no es solo una cuestión de fama de sus protagonistas. La historia en sí misma tiene el potencial de atrapar a una audiencia global. Los temas que aborda, como la ambición desmedida, la corrupción, el sacrificio personal en nombre del amor, son universales. Todos podemos identificarnos de alguna manera con las luchas de estos personajes, con sus anhelos y sus miedos. Y creo que es esa capacidad de tocar fibras sensibles lo que hace que una serie trascienda fronteras y se convierta en un fenómeno. No se trata solo de entretenimiento pasajero, sino de historias que nos dejan pensando, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La serie parece abordar las hipocresías de la alta sociedad, los secretos que se ocultan tras fachadas de respetabilidad y la eterna lucha entre el deber y el deseo. Los detalles que se han filtrado sobre la trama sugieren que habrá sorpresas constantes. No se trata de una historia lineal y predecible. Habrá giros argumentales que nos dejarán boquiabiertos, momentos de gran tensión que nos harán contener la respiración y escenas de romance que, estoy seguro, se convertirán en las favoritas de muchos. El hecho de que se desarrolle en escenarios que combinan el lujo y la opulencia con ambientes más sombríos y misteriosos, crea una atmósfera perfecta para una historia de intriga y pasión. Cada detalle está cuidado para sumergirnos en ese mundo de altos vuelos y secretos ocultos. Los avances visuales nos han dado pinceladas de escenas que sugieren traiciones, venganzas, pero también momentos de ternura y conexión profunda, dejando al espectador con ganas de desentrañar cada misterio. Y no podemos olvidar el factor cultural. Las producciones turcas han demostrado tener un gran atractivo a nivel mundial, y No te lo pierdas, parece ser la joya de la corona de esta tendencia. La riqueza de sus historias, la intensidad de sus emociones y la belleza de sus paisajes han conquistado a millones de espectadores, y esta nueva serie promete consolidar ese éxito. Es una oportunidad para sumergirnos en una cultura fascinante y disfrutar de narrativas que a menudo ofrecen una perspectiva diferente de las historias que estamos acostumbrados a ver. Las tramas turcas suelen destacar por su énfasis en la familia, el honor y las profundas conexiones emocionales, elementos que, combinados con una producción moderna y un elenco carismático, tienen el potencial de resonar con audiencias de todas las culturas. En resumen, No te lo pierdas se perfila como una de las series del año. Con Kanyaman a la cabeza, una historia intrigante, actuaciones estelares y una producción de altísimo nivel, esta producción tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Nos promete drama, romance, suspense y emociones a flor de piel. Si son fanáticos de las series que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen cuestionar todo y que te dejan deseando más, entonces esta es definitivamente una serie que no pueden permitirse perderse. La inversión en efectos visuales, la calidad del vestuario y la elección de localizaciones exóticas sugieren que los creadores no han escatimado en recursos para ofrecer una experiencia visualmente deslumbrante que complemente la complejidad de la trama. Lo que realmente eleva esta serie por encima de otras producciones similares es, sin duda, la profundidad psicológica que se insinúa en la descripción de sus personajes.
No estamos ante meros arquetipos, sino ante individuos con cicatrices emocionales, luchando contra sus propios demonios internos y las presiones de un mundo implacable. El dilema moral que se presenta, donde el amor y la ambición parecen estar irremediablemente entrelazados, invita a la reflexión y genera una tensión constante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los personajes para conseguir lo que desean? ¿El amor verdadero puede florecer en un terreno tan árido? Estas son las preguntas que alimentan la narrativa y mantienen al espectador absorto. Además de la trama principal, la serie también parece explorar subtramas interesantes que enriquecen el universo de No te lo pierdas. Los personajes secundarios a menudo son tan cruciales como los protagonistas para el desarrollo de la historia, y todo indica que en esta producción encontraremos un elenco de apoyo igualmente talentoso y carismático, cuyas propias historias añadirán capas de complejidad y drama. La interacción entre todos estos personajes creará una red de relaciones interconectadas, donde las lealtades serán puestas a prueba y las alianzas se formarán y romperán a lo largo de la temporada. La anticipación es palpable y cada pequeño detalle que se revela solo aumenta el deseo de ver la serie completa. Desde las imágenes promocionales que insinúan momentos de pasión desenfrenada hasta los teasers que nos dejan al borde del asiento con sus giros inesperados, No te lo pierdas, está construyendo un hype que promete estar a la altura de las expectativas. La estrategia de marketing ha sido impecable, generando conversación y especulación en las redes sociales, y consolidando la serie como uno de los eventos televisivos más esperados del año. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de No te lo pierdas. Espero de verdad que este vídeo les haya abierto el apetito, y que ya estén deseando que llegue el momento de verla. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de esta nueva serie? ¿Les emociona la idea de ver a Can Yaman en este nuevo rol? ¿Qué tipo de giros argumentales creen que nos esperan? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir juntos sobre todo lo que esta producción nos tiene preparado. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y a crear más contenido como este para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de las buenas series, de las historias que atrapan y emocionan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para estar al día de todo lo que traemos, para no perderse ninguna de nuestras reseñas, análisis y anticipos. Nos vemos en el próximo vídeo con más entretenimiento, más historias y más pasión. Hasta pronto.